El mar como testigo de una nación dividida. El mar. Eterno, silencioso, indiferente a los hombres y a sus guerras. Desde tiempos inmemoriales, el Mediterráneo ha sido el espejo donde España ha contemplado su propia historia, los albores de su poder, el eco de sus navegantes, la huella de sus conquistas y también sus fracturas. En 1938, ese mar antiguo y sereno volvió a mirar a España, pero esta vez no vio velas ni gloria. Vio fuego, miedo y hermanos enfrentados. La batalla del Cabo de Palos no fue la mayor en número ni la más decisiva en términos estratégicos. Pero fue, sin duda, una de las más cargadas de simbolismo. Porque en ella, en una sola noche, se condensó el drama de toda una nación, la lucha entre el deber y la supervivencia, entre la lealtad y el miedo, entre la victoria y el vacío. Fue una batalla en la que el mar se convirtió en juez silencioso de los hombres y de sus ideales. España llevaba ya casi 2 años desgarrada por una guerra fratricida. En tierra, las ciudades estaban exhaustas, los campos divididos, las familias rotas. Pero en el mar aún quedaba una apariencia de orden. La flota republicana, maltrecha pero todavía combativa, seguía patrullando las aguas del Mediterráneo. Frente a ella, las fuerzas del bando sublevado, apoyadas por unidades italianas, intentaban cerrar las rutas de abastecimiento hacia Cataluña. Cada barco, cada puerto, cada escolta se había convertido en un pequeño frente, en un reflejo flotante de la guerra total que consumía el país. Valencia, Cartagena, Mahón, puertos de una España fragmentada, pero unidos por el mismo horizonte salino. Desde esas costas partían hombres que sabían que el enemigo no era solo quien apuntaba desde otro barco, sino también el miedo que llevaba cada uno dentro. Muchos marinos de la Armada Republicana habían jurado su lealtad a la República por convicción, otros, por obediencia, y algunos, simplemente, porque el cambio de bando significaba la muerte. En el otro extremo, los marinos del bando nacional combatían con la misma mezcla de deber y tragedia. Todos ellos, sin saberlo, luchaban en nombre de un país que se estaba desangrando. En el invierno de 1938, el mar parecía ser la última frontera de esperanza para la República. En tierra, las derrotas se acumulaban. El norte estaba perdido, Madrid resistía con esfuerzo, y Cataluña soportaba un asedio incesante. El gobierno de Negrín confiaba en que el dominio marítimo pudiese mantener abiertos los canales de ayuda soviética, vitales para prolongar la resistencia. En ese contexto, cada salida naval, cada convoy, cada escolta, tenía una importancia que iba más allá de la estrategia. Era una cuestión de supervivencia nacional. El Mediterráneo, sin embargo, no solo era un escenario militar. Era también un espacio moral. Las aguas del Cabo de Palos separaban y unían a la vez. Por un lado, los hombres del crucero Baleares, símbolo del poder naval del bando nacional. Por otro, los destructores republicanos, armados con más esperanza que recursos. Todos ellos eran españoles, hijos del mismo mar, formados en las mismas academias, rezando las mismas oraciones en cubierta antes de zarpar. Pero el destino, en esa España partida en dos, los había colocado en bandos opuestos. Y así, una noche de marzo de 1938, mientras el viento del levante soplaba con una calma engañosa, 2 escuadras españolas navegaron hacia un mismo punto sin saberlo. Una escoltaba un convoy aliado, la otra patrullaba confiada en su superioridad. Ninguna imaginaba que en pocas horas el mar se convertiría en tumba. Esa noche, el Mediterráneo guardó silencio. No había testigos, ni prensa, ni cámaras. Solo la oscuridad, las luces apagadas de los buques, el crujido de las olas contra los cascos. Pero en ese silencio se estaba gestando algo más que una confrontación naval. Se estaba gestando una lección, la de un país que, incluso en la inmensidad del mar, no podía escapar de su propia división. La batalla del Cabo de Palos fue el último gran combate naval librado entre españoles. No hubo desfiles tras ella, ni himnos triunfales que resonaran en las plazas. Hubo, en cambio, lágrimas, telegramas de condolencia y cuerpos hundidos en la profundidad. La guerra siguió su curso, pero el mar quedó marcado. Porque cada guerra civil deja cicatrices en la tierra que la sufre, pero cuando esa guerra alcanza el mar, las cicatrices son invisibles y por eso mismo, eternas. Hoy, casi un siglo después, las aguas del Cabo de Palos siguen tranquilas. Los buceadores que descienden hasta los restos del Baleares o de los destructores republicanos dicen sentir un silencio distinto allí abajo. No el silencio del olvido, sino el de la memoria.
El de los hombres que murieron sabiendo que su enemigo hablaba su misma lengua y soñaba con su misma tierra. Recordar esa batalla no es un ejercicio de nostalgia, sino de comprensión. Comprender que aquella noche, en la inmensidad del Mediterráneo, España volvió a mirarse al espejo y vio reflejado lo mejor y lo peor de sí misma, el valor, la obediencia, la fe, la pérdida y, sobre todo, la tragedia de una nación que se enfrentó a sí misma hasta en el mar. Esa es la historia que comienza aquí. La historia de una noche donde el mar fue testigo del fuego y de la conciencia, donde el destino de cientos de hombres quedó escrito entre la espuma y las sombras. Una historia que no busca héroes ni culpables, sino entender cómo una nación puede llegar a dividirse tanto, que incluso su propio mar tenga que decidir quién sobrevive. Un país al borde del colapso. A comienzos de 1938, España era un país agotado. La guerra civil llevaba ya casi 2 años consumiendo hombres, recursos y esperanzas. Las líneas del frente se habían estabilizado, pero lo que quedaba del territorio republicano vivía bajo el peso del aislamiento y la escasez. Los campos ya no producían lo suficiente, las fábricas funcionaban a medias, y el hambre comenzaba a ser parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en el mar, la República aún conservaba un fragmento de esperanza. El Mediterráneo era, en ese momento, mucho más que un espacio geográfico, era el cordón umbilical que unía a la República con el exterior. A través de sus aguas llegaban los suministros soviéticos, el material bélico, sobre todo, la posibilidad de resistir un poco más. Las carreteras y los ferrocarriles estaban amenazados, los cielos, dominados por la aviación italiana y alemana. Pero el mar seguía abierto, aunque cada travesía se convirtiera en un riesgo mortal. Frente a esa necesidad vital, la Armada Republicana se había convertido en uno de los pocos instrumentos organizados de poder que le quedaban al gobierno de Negrín. La flota, con base principal en Cartagena, era numéricamente superior a la del bando sublevado, pero sufría un mal difícil de resolver, la división interna. Desde los primeros días del conflicto, muchos oficiales habían sido depurados o fusilados, otros se habían unido al alzamiento. En su lugar, los comités políticos y los comisarios controlaban la disciplina y las órdenes a bordo. Aquello garantizaba la fidelidad al régimen, pero comprometía la eficacia militar. En algunos buques, el mando era compartido entre el capitán y un representante político, lo que convertía cada decisión táctica en una negociación. Aún así, el personal naval republicano mantuvo una notable capacidad técnica. Los destructores y submarinos formados antes de la guerra conservaban tripulaciones experimentadas, y en 1938 todavía eran capaces de realizar operaciones complejas. La flota contaba con varios destructores modernos de la clase Churruca, rápidos y bien armados, además de cruceros como el Libertad y el Méndez Núñez. Estas unidades representaban el orgullo tecnológico de la Marina española. Construidas en astilleros nacionales, eran comparables a las de las principales potencias europeas. El bando nacional, por su parte, carecía al principio de una flota sólida. Pero la ayuda extranjera, sobre todo la Marina italiana, alteró el equilibrio. Desde 1937, los buques italianos patrullaban el Mediterráneo occidental, escoltando convoys nacionales o atacando discretamente a la flota republicana bajo cobertura de neutralidad. Los cruceros baleares, Canarias y Almirante Cervera se convirtieron en símbolos del poder naval del Ejército Nacional. El Baleares, en particular, era el orgullo de la escuadra nacional, moderno, poderoso y dotado de una tripulación disciplinada. La guerra naval en el Mediterráneo fue una lucha de desgaste. No grandes batallas campales, sino hostigamientos, convoys y escaramuzas nocturnas. Cada enfrentamiento implicaba un riesgo desproporcionado, un torpedo, una mala maniobra, una orden equivocada, podían decidir el destino de cientos de vidas y de toda una operación. En ese contexto, la noche del 5 al 6 de marzo de 1938 no parecía, en principio, diferente de tantas otras. Pero en realidad, era el punto en el que las tensiones acumuladas iban a estallar. En los primeros meses de 1938, el frente terrestre estaba en pleno derrumbe. La ofensiva de Aragón, iniciada por el Ejército Nacional, amenazaba con dividir en dos el territorio republicano. Cataluña quedaba cada vez más aislada, y los puertos del Levante eran su única vía de contacto con el mundo exterior. Por eso, la Marina republicana debía proteger los convoys que transportaban carbón, armas y víveres desde el norte de África y la Unión Soviética hasta los puertos catalanes. Sin ese flujo, la resistencia se derrumbaría.
La flota republicana, bajo el mando del vicealmirante Luis González de Ubieta, tenía la tarea de garantizar esas rutas. Sus hombres estaban exhaustos, sus buques necesitaban reparaciones, y la moral, tras tantas derrotas, pendía de un hilo. Pero seguían zarpando. En aquellas cubiertas convivían la disciplina militar, la convicción política y la simple rutina del marinero que hace su trabajo. No combatían por gloria, sino por necesidad. Del lado contrario, la Escuadra Nacional, dirigida por el vicealmirante Manuel Vierna, había recibido la orden de interceptar los convoys republicanos y hostigar las comunicaciones marítimas del Levante. Contaba con 3 cruceros, Canarias, Baleares y Almirante Cervera, además de varios destructores de escolta. Los mandos nacionales confiaban en la potencia de fuego y la superioridad moral de sus hombres, formados bajo una disciplina férrea y motivados por el sentido de cruzada que acompañaba al bando sublevado. El equilibrio entre ambas flotas era complejo. La República tenía más unidades ligeras y maniobrables, los nacionales, menos buques, pero más potentes y mejor artillados. Todo dependía, por tanto, del escenario y del azar. Y el azar, esa noche de marzo, iba a jugar su papel. A finales de febrero de 1938, un convoy republicano debía partir desde Cartagena hacia Cabo de Palos, con destino a Cataluña. Lo escoltaban varios destructores, Lepanto, Sánchez Barcaiztegui, Almirante Antequera, Gravina y Almirante Miranda, además de los cruceros Libertad y Méndez Núñez. El objetivo, asegurar el paso del convoy y evitar encuentros con la flota nacional. Pero el Mediterráneo, esa noche, no concedería treguas. Por su parte, la Escuadra Nacional había zarpado desde Palma de Mallorca para realizar una patrulla de interceptación. La componían los 3 grandes cruceros, bajo la bandera del Baleares. Nadie imaginaba que ambas formaciones se cruzarían en la oscuridad, casi por accidente, frente a las costas del sureste español. La noche era cerrada, sin luna, con un mar en calma inquietante. Las luces de los buques navegaban apagadas para evitar ser detectadas. Los vigías apenas distinguían sombras en la distancia. En esas condiciones, la tecnología y la valentía valían poco, todo dependía de la intuición, de la suerte y de la disciplina. En la flota republicana, González de Ubieta había dado instrucciones estrictas, no comprometerse en combate salvo en caso de necesidad. Pero las circunstancias, una vez más, se impondrían a la prudencia. En algún punto entre Cabo de Palos y las Islas Baleares, los rádares improvisados y los ojos entrenados de los marinos percibieron siluetas oscuras. No sabían aún que se trataba del grupo de cruceros nacionales. Aquel encuentro fortuito entre 2 escuadras españolas no fue producto de la estrategia, sino del destino. El destino de un país que ya había trasladado su guerra a todos los rincones posibles, la tierra, el aire y ahora, el mar. El Cabo de Palos sería el escenario final donde ambas flotas, reflejos opuestos de una misma nación, se encontrarían. Y aunque nadie lo sabía, aquella noche marcaría un punto de inflexión, la única gran victoria naval de la República, pero también el último canto de una guerra que ya no podía ganarse. El país, agotado, seguía combatiendo por costumbre. Pero en el mar, esa noche, los hombres aún creían que sus actos podían cambiar algo. Esa esperanza, ingenua o heroica, fue el combustible invisible que los empujó a navegar hacia la oscuridad. El combate se acercaba. Y el Mediterráneo, otra vez, guardaba silencio. La noche del combate, el mar se enciende. La noche del 5 al 6 de marzo de 1938 cayó sobre el Mediterráneo con una calma engañosa. No soplaba viento. El mar, inmóvil, parecía contener la respiración. En la distancia, el perfil oscuro del Cabo de Palos apenas se distinguía bajo un cielo sin luna. En esa oscuridad absoluta, una flota republicana avanzaba en silencio, destructores y cruceros que escoltaban un convoy de suministros vital para la República. En sus cubiertas, los hombres hablaban poco, cada chispa de cigarrillo era un riesgo, cada orden, un susurro. A bordo del crucero Libertad, el vicealmirante Luis González de Ubieta revisaba los informes. Sabía que en algún punto de aquellas aguas patrullaban los cruceros nacionales. Pero también sabía que evitar el combate era casi imposible. Ambos bandos necesitaban controlar esas rutas, y el mar era demasiado estrecho para que 2 Españas enemigas pudieran navegar sin encontrarse. Mientras tanto, a unas decenas de millas, la Escuadra Nacional, formada por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, bajo el mando del vicealmirante Manuel Vierna, navegaba hacia el sur.
Los 3 buques eran el orgullo de la flota sublevada, rápidos, potentes, con artillería de 203 milímetros capaz de destrozar cualquier navío enemigo a larga distancia. La orden era clara: patrullar, si se presentaba la oportunidad, interceptar cualquier convoy republicano. Ambas escuadras avanzaban a ciegas, separadas por apenas unas decenas de kilómetros. Ninguna sabía que la otra estaba allí. Ninguna imaginaba que en pocas horas el mar que la sostenía sería un infierno de fuego y acero. El encuentro. Poco después de las 2 de la madrugada, los vigías del destructor republicano Sánchez Barcaiztegui divisaron en el horizonte una sombra extraña. Una línea de luces, fugaz, apenas perceptible. El aviso corrió por radio: posible contacto enemigo al noroeste. En el Libertad, Ubieta ordenó mantener el rumbo y no abrir fuego hasta estar seguros. La noche era espesa, la confusión, total. Los marinos sabían que cualquier error podía costar caro. A las 2:13, el crucero Baleares, que encabezaba la formación nacional, también detectó luces al sur. El vicealmirante Vierna ordenó preparar las piezas, pero sin abrir fuego. Los buques nacionales navegaban en línea, con los cañones listos, confiados en su potencia. Por unos instantes, el mar fue un tablero de sombras. Las 2 escuadras cruzaron sus rumbos casi sin verse, como 2 fantasmas que se rozan en la oscuridad. Pero en ese roce, el destino cambió. A bordo del destructor republicano Lepanto, el comandante Pedro Luis Núñez Rodríguez divisó de pronto una silueta inmensa que se recortaba contra el horizonte. No era un pesquero ni un transporte, era un crucero, y no uno cualquiera. Era el Baleares. Núñez no dudó. Aceleró su destructor, viró para obtener la mejor posición y ordenó el lanzamiento de torpedos. 3 proyectiles de acero surcaron el mar Negro en línea recta, invisibles, mortales. Segundos después, el mar se iluminó con un resplandor blanco. El fuego. Eran las 2:20 de la madrugada cuando los torpedos del Lepanto impactaron de lleno en el costado del Baleares. Uno alcanzó el pañol de municiones. La explosión fue brutal. El crucero se partió casi en 2. La onda expansiva arrasó los cañones, las cubiertas, las torres de control. Las llamas se alzaron decenas de metros en el aire, iluminando por un instante toda la superficie del mar. En los otros buques, tanto republicanos como nacionales, nadie entendía qué había ocurrido. Algunos creyeron que se trataba de un bombardeo aéreo. Otros pensaron que había estallado una caldera. Pero pronto comprendieron la magnitud de la tragedia. El Baleares ardía. Sus depósitos de combustible y munición explotaban uno tras otro, mientras centenares de marinos luchaban por contener el fuego o lanzarse al mar. Los sobrevivientes hablaban de una visión infernal: fragmentos de metal, cuerpos, llamas que devoraban el acero, gritos que se confundían con el rugido de las explosiones. Desde el Canarias y el almirante Cervera, los mandos nacionales intentaron auxiliar al Baleares, pero el riesgo de nuevas explosiones y la posibilidad de ataque enemigo les obligaron a retirarse temporalmente. Ubieta, desde el Libertad, observó la escena desde la distancia. No ordenó un segundo ataque, comprendió que no era necesario. El Baleares estaba perdido. A las 5 de la madrugada, el crucero se hundió lentamente, con su bandera aún ondeando en la popa. Más de 780 marinos murieron en el acto. Otros, heridos o inconscientes, flotaban entre los restos. El mar, que había sido espejo, se convirtió en tumba. El rescate. Al amanecer, cuando las llamas se extinguieron y el humo se disipó, aparecieron en el horizonte los buques británicos HMS Boreas y HMS Kempenfeld, que realizaban patrullas de neutralidad en la zona. Fueron ellos, no los contendientes, quienes acudieron al rescate. Los destructores británicos salvaron a más de 400 supervivientes del agua helada, entre ellos al propio vicealmirante Vierna, gravemente herido. El gesto causó impresión en ambos bandos. En medio de la guerra, enemigos y aliados fueron testigos de un acto de humanidad pura. Cuando la noticia llegó a tierra, el impacto fue inmediato. La República celebró la victoria con alivio, era su único gran triunfo naval. En los periódicos de Valencia y Barcelona se habló de una hazaña heroica de la Marina Popular. En el bando nacional, en cambio, la pérdida del Baleares fue un golpe moral inmenso. Franco decretó 3 días de luto oficial. En las iglesias, se rezaron misas por los caídos. La Marina sublevada quedó marcada por aquel episodio durante el resto de la guerra. El significado. La batalla del Cabo de Palos no cambió el curso del conflicto,
pero sí dejó una huella profunda. Para la República, demostró que aún era capaz de resistir. Para los nacionales, fue la confirmación de que incluso en la guerra más organizada, el azar podía decidirlo todo. En el fondo, ambos bandos compartieron una misma verdad: el mar no tuvo vencedores. Los hombres del Baleares murieron cumpliendo su deber, igual que los del Lepanto lo cumplieron al lanzar sus torpedos. Ninguno de ellos combatía por odio. Combatían por obediencia, por lealtad, por una idea de España que cada uno creía defender. Cuando el sol se alzó aquella mañana del 6 de marzo, el mar estaba cubierto de restos, maderas, cascos, cartas, botas flotando entre el humo. El Mediterráneo parecía tranquilo otra vez, pero esa calma no era la misma que antes del combate. Era el silencio posterior a la tragedia. El silencio que solo el mar conoce cuando ha sido testigo de la guerra de un país contra sí mismo. Victoria amarga. Cuando el sol se levantó sobre el Cabo de Palos el 6 de marzo de 1938, el Mediterráneo volvió a parecer sereno. El humo se disipaba lentamente sobre el agua, las olas cubrían los restos del naufragio y los buques supervivientes regresaban a sus puertos. Desde la distancia, podía pensarse que todo había terminado. Pero en realidad, aquello era solo el principio del silencio, el silencio de los vencedores que saben que su triunfo no traerá salvación. Para la República, la destrucción del Baleares fue un respiro dentro de un tiempo de asfixia. Durante semanas, los periódicos republicanos celebraron la noticia con orgullo: la Armada Popular derrota a la flota fascista, titulaban. Las radios de Valencia y Barcelona repitieron el relato con euforia. Por primera vez en meses, la moral republicana se elevó. El vicealmirante Luis González de Ubieta fue ascendido a almirante y condecorado con la placa laureada de Madrid, la más alta distinción militar del gobierno republicano. Sin embargo, más allá de las ceremonias y los titulares, todos sabían que aquella victoria no cambiaba la suerte de la guerra. La República seguía retrocediendo en todos los frentes. El Ejército Nacional avanzaba en Aragón, preparaba la ofensiva del Ebro, y el control del aire y de la industria seguía del lado sublevado. La batalla del Cabo de Palos había demostrado la capacidad técnica y la disciplina de la Marina republicana, pero el país que defendía estaba ya exhausto. El mar podía ofrecer un triunfo, pero no podía sostener una nación que se desmoronaba por dentro. En el bando nacional, la pérdida del Baleares fue un golpe devastador. No solo por lo material, un crucero moderno y una tripulación experimentada, sino por lo simbólico. El Baleares era el orgullo de la Armada sublevada, su nombre evocaba poder, modernidad y prestigio. Su hundimiento fue recibido con dolor y rabia. El propio Francisco Franco decretó 3 días de luto nacional. En todas las iglesias del país se oficiaron misas por los caídos. La prensa nacional transformó la tragedia en epopeya, se habló de los héroes del Baleares, mártires del mar, defensores de la fe y de España. Y así, la misma batalla fue narrada en 2 lenguajes opuestos. Para unos, era la victoria del pueblo sobre la tiranía. Para otros, el sacrificio glorioso de los cruzados del mar. Ambos relatos buscaban lo mismo: dotar de sentido a la muerte, justificar el sufrimiento, convertir la pérdida en bandera. Pero detrás de los himnos, las medallas y los discursos, quedaba la verdad desnuda: más de 780 marinos españoles yacían en el fondo del mar, muertos por manos españolas. El impacto humano fue enorme. En Cartagena, los marineros republicanos recibieron la orden de mantener silencio sobre el número real de víctimas enemigas, conscientes de que detrás de cada uniforme nacional había un compatriota. En Palma, las familias de los marinos del Baleares esperaron semanas a que se confirmara la noticia, aferradas a la esperanza de que alguno de sus hijos o hermanos hubiese sobrevivido. La guerra, una vez más, igualaba a todos en el dolor. Esa ambivalencia, triunfo y tragedia al mismo tiempo, convirtió la batalla del Cabo de Palos en un símbolo incómodo. En el bando vencedor, no había alegría. En el derrotado, había orgullo en la derrota. Ambos sabían que la guerra seguiría su curso y que ni el hundimiento de un crucero ni la destrucción de una escuadra podían devolver la paz a España. Desde una perspectiva militar, la batalla tuvo efectos limitados. La flota nacional mantuvo el control de las Baleares y la superioridad estratégica. La República logró asegurar temporalmente sus convoys y elevar la moral, pero sin capacidad de explotar su éxito. Las potencias extranjeras, especialmente Italia y el Reino Unido, observaron el incidente con cautela. Roma aumentó su presencia naval para proteger a sus aliados,
mientras Londres reforzó las patrullas de neutralidad en la zona. Pero más allá de los cálculos y las estadísticas, lo que quedó fue una herida moral. El mar, que había sido frontera, comercio y vida, se convirtió por una noche en escenario de la tragedia nacional. Cada bando lloró a sus muertos por separado, como si el mar que los cubría pudiera dividirse en dos. Y sin embargo, bajo las mismas aguas, reposaban juntos, confundidos, sin distinción de uniforme ni bandera. Años después, algunos supervivientes, de ambos bandos, recordarían aquel episodio con una mezcla de respeto y resignación. Decían que, tras el hundimiento, el silencio que siguió no era solo el del combate terminado, sino el de algo más profundo. La conciencia de haber sido parte de un drama del que nadie podía salir inocente. Así, el Cabo de Palos quedó grabado en la memoria como una victoria sin júbilo, una derrota sin deshonra, un recordatorio de que toda guerra civil es una herida que no cicatriza del todo. El mar, como testigo, volvió a su calma. Pero bajo su superficie seguía latiendo la verdad de aquella noche. Que la República había ganado una batalla, sí. Pero España entera había perdido un pedazo de su alma. El eco del mar, memoria y redención. El tiempo pasa, y con él se apagan los nombres, los bandos, las órdenes y las consignas. Pero el mar no olvida. En las profundidades del Cabo de Palos, donde descansan los restos del Baleares y de sus tripulantes, el silencio sigue teniendo el mismo peso que aquella madrugada de 1938. No es un silencio vacío, sino denso, casi sagrado. El tipo de silencio que no pide ser roto, sino comprendido. Décadas después, el mar sigue devolviendo fragmentos de aquella noche, un trozo de casco oxidado, una insignia cubierta de sal, un ancla devorada por el coral. Son los vestigios de un tiempo en el que España se miró a sí misma y no se reconoció. Y sin embargo, bajo ese mismo mar, ya no hay enemigos. Solo hombres. Marinos que cumplieron su deber, que murieron por una causa que el tiempo ha convertido en historia, y que ahora comparten un mismo lecho de agua, indiferente a ideologías o banderas. Durante años, hablar de la batalla del Cabo de Palos fue un acto incómodo. Para unos, evocaba el único triunfo naval de la República. Para otros, el sacrificio heroico de los caídos del Baleares. Ambos relatos se alzaban como muros, incapaces de mirarse sin recelo. Pero el paso del tiempo, como la marea, fue limando los bordes de la memoria. Hoy, cuando los historiadores bucean en los archivos y los buceadores descienden a los pecios, ya no buscan justificar ni acusar, buscan entender. Porque comprender no es justificar, sino reconciliarse con la verdad. La verdad de que toda guerra civil es una derrota colectiva. De que el valor y el sacrificio existieron en ambos bandos, pero también el miedo, la confusión y la pérdida. De que, más allá de las ideologías, España fue, y es, una sola tierra, bañada por un solo mar, donde el dolor de unos y de otros se confunde en las mismas aguas. El Cabo de Palos se ha convertido en un lugar de memoria. Cada cierto tiempo, las fuerzas navales españolas, de una España unida y democrática, realizan homenajes a los caídos de ambos bandos. En esos actos no hay consignas ni desfiles, solo respeto. Porque los hombres del mar se reconocen entre sí, incluso más allá de las épocas. En el lenguaje silencioso de las olas, hay una hermandad que sobrevive a la historia. El mar, al fin, ha hecho lo que los hombres tardaron tanto en lograr, reconciliar. Allí donde antes se enfrentaron dos Españas, hoy descansan juntas. Allí donde se alzó el fuego y el ruido, solo queda la calma y la corriente. Y esa calma tiene un mensaje, que ninguna victoria vale más que la paz, y que la verdadera fortaleza de una nación no está en sus batallas, sino en su memoria. Por eso, cuando las aguas del Cabo de Palos se agitan con el viento, hay quienes dicen que aún se escucha un rumor profundo, como un suspiro antiguo que sube desde el fondo. No son los cañones ni las explosiones. Es el eco de los hombres del Baleares, del Lepanto, del Libertad. El eco de quienes, sin saberlo, nos dejaron la lección más difícil. Que el valor no está en vencer al otro, sino en no volver a dividirse nunca más. Y así termina esta historia. Una historia de fuego y mar, de sombras y de memoria. La historia de una batalla donde España combatió contra sí misma. Y donde el mar, testigo eterno, la obligó a recordar lo que había olvidado. Que todos los hijos de esta tierra, al final, pertenecen a la misma orilla.